estamos en nuestro bloque de la APC para hablar con el ingeniero Fernando Paniagua. Muy buenos días, ¿cómo le va, ingeniero? Buenos días, hola, hola Laura, hola la audiencia. Bueno, gracias por estar del otro lado para hablar, ingeniero, acerca de los materiales que se utilizan para la infraestructura vial aquí en nuestro país. Gracias a ustedes, la verdad que el tema que les voy a pasar, vamos a ir a la presentación. Sí, Trata un poco, trata podemos un ir a la placa poco de uno. lo que traté de hacerlo socialmente muy bueno, como para que la gente entienda, porque quizás parece difícil, pero lo voy a hacer fácil. Cuando hablamos de materiales, tenemos que entender que lo que la gente comúnmente ve o transita es encima del asfalto, el cemento, el hormigón, pero muchos de nuestros caminos, y eso representa la diapositiva, muchos de nuestros caminos son de tierra. Sí, Y esos caminos de tierra, algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la problemática en los caminos de tierra, sea en temporada seca, es el polvo, o en temporada de lluvia, es el barro. Y todas sus consecuencias detrás, ¿verdad? Lo que ok. quería presentarle ahí, en lo que se respecta a cantidad de caminos, en el inventario que tiene el MOPC hasta la fecha, está alrededor de los 79.000 kilómetros, ¿verdad? De los cuales cerca del 11% son de asfalto. También tenemos empedrado, Ujú. cada vez menos, pero representan un 3% y el 86% representan los caminos de tierra. Eh, ese listado, esa cantidad de caminos no incluye los municipios, que también tienen una red de caminos, cada municipio o cada gobernación. En la siguiente diapositiva les muestro qué pasa con los caminos de tierra, ¿verdad? En una versión seca, como les comenté, el polvo, ese polvo, muchas veces, sobre todo las casas que están cercanas a los caminos de tierra, tienen mucha incidencia, pero también tiene incidencia en los cultivos, en el agro, en la misma calidad de vida de las personas, ¿verdad? Claro. Y cuando hablamos de condición húmeda, hablamos del barro principalmente como lo conocemos, ¿verdad? No hace falta quedarse trancado, no hace falta quedarse... uno sabe las consecuencias de tener barro, ¿verdad? Sí. En la siguiente diapositiva también se ve el típico problema de nuestro camino de tierra, sobre todo hay materiales más resbaladizos que otros, mucha gente lo habrá vivido, pero en las zonas rurales es un problema. Que sea resbaladizo es una cosa, que la gente no pueda irse de un punto A a un punto B también es un problema, que los productos no puedan salir, los enfermos no puedan salir, es un costo social muy alto y que lo tenemos en más del 85% de nuestra red vial, ¿verdad? Así es. Por eso algo habría que hacer con esos caminos de tierra. Y las soluciones son muchas. Esa es la intención de esta presentación. Eh, en la siguiente diapositiva también me gustaría representar un poco que no hace falta que llueva para tener un problema, sino que en los momentos donde tenemos polvo también es un problema, creando accidentes, castigando la calidad de vida del entorno, sobre todo. Pero es algo que a veces ya estamos acostumbrados a vivir, pero con la selección de materiales, con la selección de una pavimentación buena, se puede solucionar. Ujú. Ok. La siguiente diapositiva también, eh, creo que la selección de materiales, no solamente ir a lo más caro, que normalmente es el hormigón o el asfalto, también pueden haber soluciones intermedias, sobre todo para caminos rurales. Pero las cargas aumentan, cada vez tenemos más camiones, cada vez tenemos más productos, cada vez hay más vehículos, entonces soluciones tenemos que darlas. Y los materiales son parte de ello, ¿verdad? En la siguiente diapositiva también quería hacer mención que lastimosamente nuestra infraestructura vial, eh, en lo poco que tenemos, no la estamos manteniendo correctamente o necesitamos mantener, intervenir de mejor manera lo que tenemos, ¿verdad? Cuidar lo que tenemos. Eso un poco nos mostró parte del- de la encuesta del Foro de Economía Mundial, que
anualmente saca sus indicadores. Lastimosamente no estamos muy bien, entonces es un tema que tenemos que abordar mejor, el cómo mantener y sobre todo cómo seleccionar nuestros materiales, ¿verdad? Claro, lo que estamos viendo ahora, ingeniero, para ser más precisos, en el número 99 señala Paraguay en materia de conectividad y en cuanto a la calidad en el último lugar, en 129. Sobre 140, Ok, normalmente la cantidad de países. ok. Estamos como en los últimos lugares, Ujú. pero no quiero ser muy pesimista, sino que más bien abordar la problemática que es que tenemos que seleccionar bien materiales, tenemos que mantenerlos también, sobre todo en lo que se trata de infraestructura vial, ¿verdad? Donde hoy se tienen muchos recursos. Normalmente en los países uno invierte mucho de sus recursos en hacer más rutas y mantener también. En la siguiente diapositiva quería ser más específico eh, cuáles son los materiales que normalmente conocemos, ¿verdad? Y es un poco la idea para guayizar este tema. Sí. Todo transitamos por camino de tierra, todo utilizamos un empedrado, sea en la zona rural o en nuestras mismas calles en las ciudades. También conocemos el adoquín, obviamente el asfalto, el hormigón, eh, pero dentro de esas alternativas, diría intermedias o económicas, también existen otros productos para usar cemento, cal o aditivos químicos que puedan ayudar a que la estructura de pavimento también pueda ser fiable o dure, que es lo que muchas veces queremos. No solamente queremos que sea económica, sino que también que dure. Por eso muchas veces los criterios, no solamente, y esa es una recomendación para los municipios, las gobernaciones, no ir a lo más barato necesariamente, sino que a lo más factible. Obviamente lo económico es importante, pero también que dure es otro criterio, que sea construible también y sobre todo a veces cuando tenemos mucha longitud, cuando queremos unir, por ejemplo, ciudades o pueblos, es importante decir que tiene que ser construible y tiene que ser industrial. O sea, mucha longitud de ruta implica mucha tecnología, mucha Ujú. maquinaria, mucho cuidado y sobre todo eso que pueda reflejarse en beneficio para los usuarios, ¿verdad? A eso iba con que no necesariamente tiene que ser la selección del costo construcción, sino también los beneficios para los usuarios tienen que ponerse en la balanza. En la siguiente presentación, en la siguiente slide, les muestro un poco que eh, muchas veces nos concentramos en la capa más cara, en los asfaltos, en los hormigones, que son las capas de arriba, y no necesariamente nos concentramos o ponemos más esfuerzo en las capas de abajo. Cuando hablamos de las capas de abajo, hablamos del suelo, ¿verdad? Sí. Y generalmente lo que hacemos es culparle al asfalto, culparle al empedrado, sin entender qué pasa debajo. Ujú. Y parte del mapa que discrimino ahí es que no es lo mismo Chaco que región oriental Claro. cuando se refiere a materiales. Entender que en el Chaco no hay piedra es importante. Por eso la opción es de estabilizar los suelos, esos suelos que tienen sal, que son son los que existen en el Chaco y tampoco podemos desentender eso. Es que hay soluciones que se pueden dar y esas soluciones necesitan de una ingeniería, un estudio, una investigación, eh, tienen que ser seleccionados con cuidado, a diferencia de la región oriental, donde sí tenemos un material que es muy fiable, que es la piedra, ¿verdad? Esa Ok. piedra combinarla con el asfalto y las capas intermedias y las de abajo es importante. Ujú. Perfecto. Ese es un comentario no podemos generalizar las soluciones para el Paraguay, hay que diferenciar Chaco de región oriental. Claro, totalmente. Justamente le iba a consultar eso, los materiales que se deben usar, que no van a ser los mismos nunca para la zona sur del país. Están, por ejemplo, en la zona de Itapúa, que para el Chaco, con los suelos sulfatados, arenosos, ¿no? O sea, hay una selección importante ahí también con relación a todo que tiene que ver con el suelo. Así es. Ujú. Y creo que la justificación un poco a veces a nosotros nos gusta ver cuánto resiste, pero en realidad hay que también estudiar cuánto dura. Y muchas de esas soluciones no las hacemos nosotros los ingenieros o el grupo técnico solamente, sino que también debería haber un grupo químico detrás para ver qué pasa con esos suelos que mencionaste. En la siguiente diapositiva quería hacer mención
Y ahí muestra un poco la foto de lo que típicamente hacen los municipios o las gobernaciones, que es hacer empedrado. Y quizá, como mencioné en la problemática anterior, existe el barro, existe el polvo y una solución puede ser el empedrado, pero estoy seguro que si a la audiencia le pregunto cómo calificaría el empedrado, no va a haber una buena opinión, ¿verdad? Ujú, claro. Realmente es incómodo, y esa incomodidad repercute en el vehículo, o sea, en los costos a los usuarios sobre todo. Ahí quería hacer mención que existen otras alternativas, quizá mejores, como la adoquín o algunas estabilizaciones, o hacer coberturas asfálticas mínimas, no necesariamente espesores grandes de asfalto. Y recomendar que para cualquiera sea el estudio que vaya a hacer un municipio de la gobernación, aplique el manual de carretera del Paraguay, ¿verdad? Ahí se dice, se aplican criterios, las formas de estudio y sobre todo las exigencias que deberían de tener a los contratistas o los responsables de quienes vayan a hacer esos trabajos, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, eh, yo creo que no todo se trata solamente de tener asfalto, tener piedra o tener el suelo o construir solamente. También parte de la responsabilidad del Estado de nuestro camino son las cargas. Y esas cargas a veces, digamos, son usuarios del transporte pesado sobre todo, Ujú. que también tenemos que tener algún tipo de responsabilidad sobre ese tipo de carga, ¿verdad? Que se debe controlar. Sí, Ok, deberían de controlarse, gestionarse y también estudiarse, claro. porque hoy las cargas son cada vez más exigentes. Y seguimos dimensionando nuestros pavimentos o entendiendo que es el culpable muchas veces es el pavimento y no necesariamente le culpamos a las cargas o a la sobrecarga en este caso, ¿verdad? Claro. Ujú. En la siguiente presentación, yo creo que muchas veces nos pasó es que en un camino empedrado evitamos usar el empedrado y nos vamos por la banquina de tierra simplemente porque es más confortable, pero también tiene sus ventajas el empedrado, como les mencioné. Nos saca del polvo y nos saca del barro y permite la transitabilidad. Es incómodo, pero eh, los proyectos deberían de tener una factibilidad según la cantidad de vehículos y según las longitudes. Una recomendación en un estudio que hicimos en la universidad fue que no se debería de encarar proyectos empedrados en los cuales se tengan más de 200 a 300 vehículos por día en el camino y tampoco longitudes de más de 7 a 8 kilómetros. Es un estudio preliminar, pero una recomendación. Para longitudes mayores sí ya debería estudiarse otro tipo de pavimentación Ok. y tránsitos mayores. Es una recomendación. En la siguiente slide, eh, creo que tenemos buenas experiencias y malas experiencias en la calidad de nuestro camino, ¿verdad? Pero eh, omitir los pasos o el protocolo puede ser un error. Por eso hago mención a que el control de calidad es importante, no solo una selección de materiales, sino que controlar. Cuando hablamos de ruta, las longitudes de ruta son muy importantes y ahí es donde va un poco el criterio de manejo de la variabilidad, ¿verdad? Obviamente no significa seleccionar, sino que tener también técnicos capacitados que acompañen el día a día, la selección de materiales, también decir que los responsables, municipios, Ministerio de Obras Públicas o otras entidades deben ser exigentes con los criterios. Y como ya les dije, hacer ruta no es un kilómetro, normalmente son muchos kilómetros y el manejo de la variabilidad es importante. Cuando seleccionamos suelo de un lugar o de otro, hay que ser un poco exigente y hacer los estudios previos antes de ir a Ujú. colocar algo sobre el pavimento. En el siguiente slide, es decir, que la selección de materiales es una parte, pero es la parte inicial de todo el ciclo de vida de una ruta, de un pavimento. Y esa selección de materiales es muy importante porque si fallamos del inicio, no esperemos tener un buen producto a largo plazo. Eh, no queremos que la ruta muera en X años, sino que se preserve en el tiempo de diseño. Por eso es importante seleccionar buen material y decir que no solamente vamos,
puede ser económica, sino que también va a durar. Ese debería ser un buen enfoque. Obviamente no descuidar lo que se refiere al mantener, al control de carga y posibles intervenciones, porque todos los Bueno, caminos se deterioran. ujú, perfecto. Para finalizar, el- Ingeniero, ¿me escucha? el- Bueno, la verdad que está muy claro todo, específicamente con estas diferentes placas que fuimos viendo en la materia prima, también con los consejos que usted dio desde la APC para el uso de materias primas en la infraestructura vial de nuestro país. Yo le agradezco muchísimo por esta información totalmente útil y seguiremos hablando sin dudas porque hay mucho de qué hablar todavía sobre el tema de carreteras en nuestro país. Gracias, saludos.